el tema de la marca, un tema, no sé, desgastado por algunos, visto de manera superficial por otros, incomprendido, pero al final decisivo cuando hablamos de temas de gobierno, cuando hablamos de temas de política, cuando hablamos de temas de campaña electoral, de campaña para una corporación pública, para un legislativo, cuando hablamos de una función en gobierno. Usted puede ser la persona que tenga el cargo más inferior dentro de un gobierno o el secretario, ministro o jefe de despacho, y siempre hay un contacto que lo pone, digamos, de una u otra manera en una relación permanente con las situaciones y con, de una u otra manera, la percepción colectiva. Y es esa percepción colectiva la que lo valida o invalida a usted en un momento determinado frente a la colectividad. La política se mide por la movilización de los ciudadanos. La política en campañas y en gobiernos se mide es a partir de ciudadanos que se adhieren y que se movilizan en la propia causa. Cuando yo tengo una marca, y eso lo dicen los grandes expertos en marca personal, europeos, norteamericanos, algunos latinoamericanos que son colegas, cuando yo tengo una marca, debo tener una comunidad que movilice. Si yo tengo una marca, supuestamente, pero no tengo una comunidad, pues definitivamente yo no tengo marca, no he construido una marca. Y es importante también desmitificar dentro de la construcción de marca, creer que un logotipo es una marca. Absolutamente equivocado. Nada más errado, nada más distante de la realidad de las campañas y los gobiernos. La popularidad al principio del COVID-19 estaba muy marcada por, de una u otra manera, por la forma en la que los dirigentes, sobre todo el Ejecutivo, podían reaccionar frente a esta crisis. Y allí los fenómenos de opinión pública juegan un papel supremamente importante, porque esto no se trata solamente de hacer las cosas bien, sino que se trata de comunicar las cosas bien. Gobernar es sobre todo saber comunicar. Cuando usted tiene un rol de gobierno, como alcalde, como gobernador, como prefecto, como líder en alguna cartera, en algún ministerio, o funcionario que tiene a cargo alguna misión específica, usted está gobernando. Y si usted no sabe comunicar, y cuando hablo de comunicar no hablo solamente de un tema mediático, empezando porque hoy lo mediático está venido a menos, lo más mediático hoy prácticamente es inexistente. Hoy no hablamos de grandes medios de comunicación, hoy hablamos de una sociedad sumamente líquida, con una gran cantidad de canales capilares de conexión interpersonal. Hablamos de prosumidores, hablamos de redes sociales y cuentas de redes sociales que son más influyentes allá en la ciudad donde usted me está viendo que muchos periódicos o radios o televisiones. Hay diferentes tipos de gobernantes, pero creo que la época de las emociones ya pasó. Ya entramos en una época en la que los gobiernos y los gobernantes, los dos, porque hay fundamentalmente tres marcas visibles allí. Está la marca del territorio, que impacta a un gobierno, está la marca del gobierno, que es el equipo que está encargado de gobernar, y está la marca del gobernante. Esas tres experiencias de marca son las que recibe un usuario que aprueba o desaprueba una marca política. Eso es bien importante que lo tengan claro. En la medida en que pasa el tiempo, el gobernante puede volverse más aprobado o desaprobado, pero existe siempre un desgaste natural en su reputación y en su imagen, que es fruto de la recurrencia en la rutina del ciudadano. Cuando existe esa recurrencia en la rutina del ciudadano, el ciudadano empieza a desgastarse con esa presencia y ahí es donde se vuelve más cautivante desde la psicología humana, tanto desde el interés como desde la motivación, la posibilidad de un cambio. Eso es lo que hoy genera un contrapeso y que hay que tenerlo bastante presente y al lugar. Vemos también que estos temas de popularidad marcan de una u otra manera unas preguntas en relación con ciertas popularidades que no coinciden totalmente, con el nivel de afectación que tiene una circunstancia como el COVID-19, que no coinciden literalmente con los niveles de desempleo, de violencia o ciertas circunstancias que son ajenas a la situación en la cual se presenta en cada país. Vamos a hablar acerca de marca y aquí la pregunta no es solamente, digamos, en clave de política,
sino en clave de cada uno de ustedes. ¿Qué entienden ustedes por marca? Para mí, digamos que una definición que podría recoger lo que desde mi experiencia he sentido y he palpado frente a la marca, es que esta es una experiencia sensitiva que llega a través de los 5 sentidos. Somos predominantemente visuales, somos predominantemente auditivos, audiovisuales, pero descuidamos el sentido del olfato, descuidamos el sentido del tacto, descuidamos el sentido del tacto, del gusto. Entonces son 5 sentidos a través de los cuales alcanzamos a generar una percepción que se construye como un imaginario momentáneo en la medida en que yo entro en contacto con alguien. En la medida en que entro en contacto con alguien en la calle que me está queriendo vender una idea, un proyecto, un futuro, un sueño o un aspecto comercial, inmediatamente yo me hago una idea en el imaginario que se convierte en una palabra. Científicamente y neurolingüísticamente asociamos las experiencias de imagen con una palabra. Máximo podemos hacer 2 palabras frente a personas tan cercanas como nuestros hijos o nuestra pareja. Pero científicamente y neurolingüísticamente, el cerebro reptiliano, que es la parte del cerebro que nos permite captar emocionalmente ese primer impacto, nos permite fundamentalmente construir un imaginario de largo plazo que puede convertirse pues en reputación, que puede convertirse pues como en ese momento, en ese espacio que tiene reputación. La imagen es ese primer encuentro que yo tengo. Sin embargo, como líder político, como funcionario, como gobernante, como consultor, como ingeniero, artista, periodista, como lo que usted quiera posicionarse en la mente y el corazón de sus audiencias, usted fundamentalmente tiene que generar algo que llamamos reputación y que no es otra cosa que una confianza sólida que se construye en el tiempo. La imagen es ese primer contacto, ese primer imaginario que yo tengo de quien me confronta, de con quien me encuentro. Pero la reputación es algo que yo construyo en el tiempo y la marca es esa confianza que me da el tiempo y que me permite dicha construcción. Algunos elementos de esa construcción de confianza en el tiempo, que son medibles y verificables. Esto no es carreta, esto es algo que utilizamos nosotros en un ejercicio que se llama matriz de marca y que permite de una u otra manera poder entender qué es lo que lleva a una persona a movilizarse, a votar en favor de un líder político, a decir en una encuesta que aprueba o desaprueba, a respaldar una iniciativa de una persona en un momento determinado en diferentes tipos de circunstancias. Eso es fundamental. Los atributos, entonces, que es una de estas primeras 3 características fundamentales de esa confianza construida en el tiempo, es lo que se dice de mí. Digamos que de una u otra manera, un autor que se llama Warren Buffett, es un multimillonario norteamericano, lo dice en palabras mucho más simples y es: lo que es tu marca es aquello que los demás dicen a tus espaldas de ti. Eso es tu marca. ¿Cuáles son los atributos que los demás generan sobre ti mismo? ¿Cuáles son los atributos que los demás generan sobre tu gobernante? ¿Cuáles son los atributos que los demás hablan o que tú mismo hablas detrás de esa persona a la que asesoras? ¿Cuáles son los atributos de ese funcionario, de ese ministro? Hay líderes políticos que se encierran en su propio cascarón de egocentrismo y piensan que están comunicando desde la imagen, desde la forma, desde el relato, desde la narrativa, desde sus equipamientos de vestuario, desde su corporalidad, desde su oralidad, lo adecuado. Y resulta que necesitan entrenamiento, necesitan afinar su fondo de armario, necesitan afinar su presentación personal, porque esto es un tema fundamental. El segundo elemento que me parece muy importante dentro de esta confianza construida en el tiempo y dentro de lo que hablamos en clave de marca política es o son las competencias. ¿Qué son las competencias? Las competencias fundamentalmente son esos aspectos en los que tú eres altamente competitivo, en los que tú tienes enormes fortalezas. Y como tú tienes esas fortalezas, pues obviamente necesitas que esas fortalezas puedan destacarse y te puedan convertir en alguien único e irrepetible en lo que tú haces.
Cuando hablamos en una campaña política de diferenciar el humor social que existe y el tema de la campaña, estamos hablando de dos variables que son claves para poder medir el timing. Ustedes saben lo que es el timing. El timing es ni siquiera la cronología de la campaña, ni siquiera los tiempos, o ni siquiera un ejercicio, digamos, de temporización, sino que es un cruce entre el humor social que tienen mis potenciales votantes, yo lo cruzo así perpendicularmente, con los tiempos o el timing específico, perdón, el humor social con todos estos elementos que tienen que ver con la forma como yo soy percibido. Y a partir de eso existen unos tiempos emocionales en los usuarios. Esos tiempos emocionales en los usuarios son los que me permiten a mí, por fuera de los lugares comunes, que son absurdos, y ahorita digo que es que nunca se debe publicar a las 10 de la mañana en redes. Mentira, falso, eso depende. Depende del lugar, depende del tiempo, depende de la población, depende del social listening, depende de lo que esté sintiendo las personas, depende de la gravedad de los hechos. Entonces, en ese ejercicio donde yo soy capaz de entender cuáles son esas competencias que me hacen único y repetible, es donde yo puedo construir en combinación con estos ejercicios de timing, con estos ejercicios de humor social, con estos ejercicios de cuáles son las conversaciones presentes, de qué está hablando la gente y en qué momento. Existen una serie de herramientas que permiten la medición del comportamiento intuitivo, que permiten saber cuál es el humor social, y por eso es importante que las campañas y los gobiernos puedan contar con estas herramientas, y más que estas herramientas y más que el Big Data, poder saber qué hacer con los datos y cómo utilizarlos para la construcción de mensajes, para la toma de decisiones, entre otros aspectos a tener en cuenta allí. El tercer elemento que constituye la marca en tanto confianza construida en el tiempo. Les reitero que mi concepto de marca es particular. ¿Por qué? Porque para algunos la marca es el escudo con el ave en la mitad de la bandera mexicana. Para otros es el chulito de Nike. Para otros es el balón de o la Michael Jordan. Para otros es Lionel Messi. Para otros es el rojo y azul del Barcelona. Para otros la camiseta argentina. Hay diferentes iconografías que es bueno diferenciarlas de una marca, porque la marca es la experiencia que suscita ese estímulo que genera el CR7 Cristiano Ronaldo, es distinto al estímulo que puede generar si yo hablo de Café de Colombia o si yo hablo acerca de una marca como la marca Guadalajara, una marca territorio, o si hablo de la marca Washington o la marca París, si hablamos de marcas territoriales. Y yo les decía muy claramente ahora algo que quiero que se les quede muy grabado antes de hablar de la diferenciación. Y es que cuando ustedes comunican un gobierno o ustedes comunican un líder político, tienen que entender que la gente, el ciudadano, primero percibe el territorio. ¿Qué tan transformado está ese territorio donde actúa el líder político? Segundo, analiza el gobierno, que es ese grupo de personas que actúan sobre el territorio para transformarlo. Y de último, analizan al líder del gobierno. A veces hay responsabilidades directas como la seguridad, la movilidad o ciertas emociones extremas del ciudadano que impactan ese tema. Sin embargo, es clave que se entienda muy bien que la propuesta de valor de un candidato, de un líder político, está marcado por tres elementos fundamentales. El primero es o son los servicios que ese líder político presta, que ese partido presta, que ese gobierno presta. Lo segundo es, de una u otra manera, cuáles son los factores creadores de alegría para el ciudadano, cuáles son esos elementos diferenciales que le generan alegría, bienestar, felicidad al ciudadano. Digo que cuando yo hablo aquí de felicidad me refiero a indicadores serios, a indicadores planteados, incluso estudiados en clave de los niveles de bienestar del ciudadano en relación con los niveles de felicidad. Yo no estoy hablando de un sentimiento de bienestar fugaz, estoy hablando de desarrollo humano integral en clave de bienestar para el ciudadano. Y el tercer elemento que plantea la propuesta de valor de un líder político en clave de marca poder es la forma como yo alivio las frustraciones de los ciudadanos. No se les olvide entonces, primero,
¿cuáles son los servicios que presto como líder político, como partido? Segundo, ¿cuáles son esos diferenciales que me permiten a mí crear alegría o felicidad en el estado de bienestar del ciudadano? ¿Cómo impacto el estado de bienestar del ciudadano? Y tercero, ¿cómo alivio las frustraciones del ciudadano? ¿Cómo hago para aliviar esas frustraciones del ciudadano? Esto es un elemento que es bien importante tenerlo. Yo desarrollo un concepto que se llama mismidad. Cuando hablo fundamentalmente de ese concepto llamado mismidad, estoy hablando principalmente de un elemento que va más allá, que va mucho más allá de el elemento de la esencia. Algunos tienden a confundirlo con la esencia. Es que la esencia del ser humano no. Filosóficamente, el concepto mismidad no me lo inventé yo. Yo lo retomé de la filosofía, donde algunos autores como Santo Tomás, como Platón, en algunas veces Aristóteles, hablaron acerca de este elemento. ¿Qué es la mismidad? Es una sustancia individual de un sujeto que permanece en el tiempo, que es esencial y que hay que tener la conciencia suficiente de que hay unos rasgos únicos e irrepetibles donde cualquier intento de copiar a otra persona pues nos vuelve absurdos y banales. Repito, es esa sustancia individual que nosotros tenemos, que tiene cada candidato, cada gobernante, cada ser humano, y que en la medida en que estemos violando muchas de estas circunstancias, pues obviamente vamos a generar algunas dificultades. John Gómez Pereira nos dice, ¿la marca se hace, nace o ambas son posibles? John, no se puede hacer marca, eso es mentira. Existen miles de libros y de coach, lo digo con todo el respeto, pero digamos que esto es un tema en el que uno tiene que investigar, tiene que leer y tiene que seguir a gente que sabe, ¿cierto? Y que sobre todo es científica. Hay mucha gente que dice construye tu marca, no hay nada más mentiroso que eso. La marca es una experiencia que existe desde que tu madre sabía que te tenía en el vientre y existirá hasta después de que te mueras, en la medida en que la gente te recuerde con algún tipo de experiencia emocional, ¿cierto? Entonces, la marca no se hace, la marca se perfecciona, la marca se focaliza, la marca se aprovecha estratégicamente, la marca se capitaliza para la necesidad que tú tengas, pero no se hace. Y menos se nace, porque también yo creo que dicen, es que yo nazco así, yo soy figura hasta la sepultura. Hay comportamientos, hay rasgos de tu presentación personal, hay rasgos de tu narrativa, hay rasgos de la forma como eres percibido que se pueden controlar. Y ese es el arte de la campaña, ese es el arte de un buen estratega, la posibilidad de poder de un producto X que no es ni bueno ni malo, convertirlo en un candidato que pueda triunfar en las elecciones. Los orígenes de la mismidad son varios. Uno de ellos, y yo lo planteo en el texto, ustedes lo pueden leer allí y entender con más claridad el microterritorio que la persona ocupó en su niñez. Estamos hablando de que estos 6 factores son los condicionantes de la niñez y la adolescencia o preadolescencia de este sujeto que marcan un concepto que se llama mismidad. Lo primero, el microterritorio que ocupó. ¿Cuál es ese microterritorio? Es una llanura, son cordilleras, es una zona frente al mar, frente a un lago, frente a un río, es una casa frente a una calle, es una unidad residencial. El microterritorio enmarca la personalidad, los intereses, las motivaciones y genera una experiencia, digamos, espacial del sujeto. Lo segundo es la cosmovisión. La cosmovisión parte fundamentalmente del ejercicio que hacemos sobre el origen y el final de la vida. ¿De dónde viene la vida? ¿Hacia dónde va la vida? ¿En qué creo? ¿Quién me creó? ¿Una criatura superior? ¿Soy musulmán? ¿Soy católico? ¿Soy budista? ¿Soy agnóstico? Esa creencia de la cosmovisión marca de una u otra manera esta experiencia personal del sujeto. Lo tercero es el tema cultural. El entorno cultural en el que yo crezco marca una cultura de hogar, una cultura de entorno residencial, una cultura municipal, una cultura nacional e incluso hoy una cultura global. Eso marca la experiencia de interés y motivación del sujeto y luego genera unas experiencias de marca que si se identifican son muy poderosas. Voy a compartir con ustedes este esquema que hace parte de algo que desarrollamos de alguna manera dentro de este paper que les recomiendo leer, por favor, ponerse al día y que está relacionado con
la combinación de 3 situaciones o de 3 variables de construcción personal y de 5 variables de intervención a nivel de branding personal. ¿Cuáles son las 5 variables de intervención? La primera, tu cuerpo. Todos los cuerpos morfológicamente son distintos. Todos los cuerpos morfológicamente son distintos. Hemos entrado en un estereotipo donde hablamos de cuerpos perfectos o imperfectos, pero los cuerpos son distintos y de acuerdo con las características corporales existe una percepción que lleva a la decisión o no decisión. Y esa combinación del cuerpo se da también con el vestuario, que no solamente es la presentación personal, sino los elementos simbólicos que yo utilizo en el vestuario. Nos hemos dado cuenta que hay líderes políticos en América Latina para los cuales es imprescindible su sombrero. Nos hemos dado cuenta de líderes para los cuales es imprescindible su cabello largo, su bigote, a veces algunos la barba, aunque los norteamericanos en escuelas muy clásicas del marketing político dicen que la barba genera, digamos, psicológicamente desconfianza, pero hay políticos que utilizan barba o hay mujeres políticas que utilizan cierto desarrollo cromático en su vestuario que es bien importante. Sobre el tema del vestuario, hay toda la tela que cortar. Yo reitero, esto no es un tema de primavera-verano, ni de temporada, ni de personal shopper, ni de bote todo el armario y yo se lo compro. No, señores. Esto es un tema científico que se estudia a partir de los hábitos, a partir de la mismidad y a partir de un tema que se llama fondo de armario. Porque en nuestro armario está buena parte de nuestra huella digital y nuestra historia de vida. Lo segundo es el aspecto de la gestualidad. El desarrollo gestual de un ser humano es algo que se puede interpretar de una u otra manera a partir de entender que comunicamos de pies a cabeza, comunicamos los 7 días, las 24 horas, y más en épocas como las actuales, donde esa comunicación se convierte en un factor que de una u otra manera genera la oralidad, marca mucho del propio desarrollo de la mismidad, pero también marca mucho del desarrollo dentro del territorio. Hay territorios y hay culturas para las cuales la excesiva oralidad se convierte en un problema. Nosotros hemos sido criados y formados a partir de una falsa noción del típico líder político que es un buen orador. Y resulta que hoy en el mundo hay muchos casos de líderes políticos que no son buenos oradores, que son muy malos oradores, pero que son buenos ejecutores, pero que son buenos gestionando gobierno, pero que son buenos liderando, o buenas gestionando, o buenas movilizando la población. Entonces la oralidad no es una condición sine qua non, es que todo líder político debe tener un media training, debe tener una buena relatoría, debe saberse expresar muy bien, pues es lo ideal, pero déjenme decirles que en la vida real, no la de los libros ni la de la academia, que es muy valiosa, que se debe combinar con la realidad, a nosotros nos ha tocado en la agencia y en la firma manejar varios líderes políticos y lideresas que no se expresan nada bien y que los tiempos de campaña no nos dan para poder entrenarlos y para poder ponerlos a punto con debates o con ciertas participaciones, y toca muchas veces controlar el mensaje a través de videos pregrabados, audios pregrabados o ausencias en ciertos escenarios donde sabemos que de una u otra manera vamos a perder aprobación y a perder muchos votos. La actitud es fundamental. Cuando hablamos de actitud, generalmente hay ahí como un lugar común que siempre habla de una actitud muy positiva o de una actitud muy negativa. Cuando hablamos de actitud, hablamos del acto o la relación que tiene el sujeto en, digamos, en ese vínculo con el propósito superior. ¿Cuál es el acto recurrente que tiene el candidato con el propósito superior? ¿Cuál es el acto recurrente del gobernante frente a ese propósito superior? Estas variables entonces de la marca se combinan con los hábitos, los lugares y las construcciones. ¿Qué son los hábitos? Son aquellas situaciones recurrentes en las prácticas cotidianas que tiene nuestro sujeto. Nuestro candidato todos los días sale a hacer deporte, nuestro candidato le gusta sembrar flores, nuestro candidato o nuestro líder político todos los días hace una oración, ¿cierto? Hay ciertos hábitos, ¿cierto? La rueda de prensa, la comunicación, así como Iván Duque hace un anuncio a las 6 de la tarde, sabemos que López Obrador lo hace a las 8 de la mañana de F, si no estoy mal. O sea, hay unos hábitos que ya se convierten en rutina para la audiencia y que generan confianza, eso es fundamental. Los lugares, como el teórico Kotler, Philip Kotler, planteó las 4P del mercadeo, recordemos, precio, plaza, producto, promoción.
Cuando hablamos de una marca personal, hablamos de que esa marca se habitúa a ciertos lugares, ¿sí? A ciertos espacios físicos, a ciertos escenarios en los que se encuentra, tanto en lo fotográfico, en lo audiovisual, como en ese contacto recurrente donde el ciudadano lo va a encontrar. Entonces hay líderes políticos que no nos imaginamos por fuera de un atril. Hay líderes políticos que no nos imaginamos montados en una bicicleta. Hay líderes políticos a los que no les luce para nada cargar un bebé, o darle un beso a una señora pobre, o estar en un barrio humilde. Me disculpan, no es clasismo ni mucho menos, sino que definitivamente hay líderes políticos que el constructo del lugar no les da para eso, no se les ve natural. Y a veces se quiere forzar esto y es nocivo. La construcción tiene que ver con frases, gritos de batalla, formas o estilos. Por ejemplo, la famosa forma de Barack Obama subir las escaleras y cerrarse el saco es inolvidable. Y además, en muchos casos, algunas revistas norteamericanas la tildaron en su momento de ser una actitud altamente sexy para las mujeres. Entonces, hace parte de constructo, ¿sí? La forma del vestuario de Donald Trump con la corbata más larga de lo normal del pantalón es un constructo de Donald Trump, ¿sí? Se vería raro si la corbata fuera, digamos, análoga al pantalón. El hecho de hacer grande América otra vez y la construcción generalmente de un eslogan de campaña, que a muchos representa un gran tesoro, para mí no lo es, lo digo con el más, eh, me excusan, yo creo que hay que repetir ciertas palabras clave, ciertos tags, y hay que construir una narrativa fuerte, pero a veces los candidatos se obsesionan mucho por un eslogan y el eslogan no termina siendo algo central que repitan en su discurso, por lo tanto no sirve para nada. Entonces, no es que sea enemigo de los eslogans, sino que a veces pensamos, hay que hacer un eslogan y nos desesperamos, como con la fotografía política, como con la estrategia de tierra, y resulta que hacemos cosas que van en contra de la propia narrativa del candidato y que no leen el humor social, que no leen el timing, que no leen el tema de campaña, pues y eso es totalmente negativo, ¿sí? En suma, aquí estamos hablando de 5 cosas que es importante tener claras en lo que estamos construyendo en marca. El ser, que lo hemos repetido 1000 veces, la mismidad, el hacer, a qué me dedico, el comportar, cuál es mi comportamiento habitual, mis hábitos, el lucir, que es mi presentación personal. Basta de creer que un candidato político se ve mejor con corbata. Es que en ustedes mismos, o que se ve muy bien de tacos o tacones, o que se ve muy bien de vestido largo, puede que su mismidad apunte y la